Bienvenidos a Cátedra Preparando mi Futuro. En minutos daremos inicio a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Cátedra Preparando mi Futuro. En minutos daremos inicio a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Bienvenidos a Cátedra Preparando mi Futuro. En minutos daremos inicio a la transmisión. Gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes para todos. Bienvenidos a nuestra segunda cátedra Preparando mi Futuro. El día de hoy estaremos con nuestra cátedra de Ecología. Me complace saludar a todos los colegios, estudiantes que nos acompañan el día de hoy. Un gran saludo para los colegios que están acá el día de hoy. Está el Colegio Institución Educativa Santa Ana, a quien enviamos un gran abrazo. Nos ven desde la isla de Barú, la Institución Educativa Milagrosa de Cartagena, todos nuestros 34 colegios de amigos del turismo desde la ciudad de Bogotá, Cristóbal Colón, Camilo Torres, Tibabuyes, Celestino Mutis, ya se están empezando a conectar. Voy a aprovechar hoy para contarles que nosotros desde el Instituto Distrital de Turismo, la semana entrante, tendremos la celebración de Bogotá 483 años, en donde queremos invitarlos a la celebración del cumpleaños de Bogotá, donde tendremos nuestra semana virtual del turismo del 2 al 5 de agosto, donde tendremos espacios académicos y se reunirán en un solo escenario de transmisión virtual, quienes nos acompañarán y nos compartirán sus conocimientos, experiencias y temas relacionados con la transformación de Bogotá hacia un destino turístico inteligente. Entonces están súper invitados. Bueno, les cuento entonces como dando paso a nuestro gran invitado de hoy. Hoy nos acompaña el profesor Carlos Julián Ramírez, director del programa de turismo de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, profesional en ecología. Él es especialista en gerencia para el manejo de los recursos naturales del medio ambiente y la prevención de desastres. Él tiene una maestría en gestión y evaluación ambiental, ha sido consultor ambiental en el sector turístico, docente en formación profesional en recursos naturales, ecología, sostenibilidad, auditoría ambiental, gestión ambiental, economía, entre otros. Profe, muy buenas tardes. Te agradecemos mucho que estés acompañándonos hoy al IDT y a todos nuestros estudiantes. Muchísimas gracias. Bienvenido. Hola a todos, muy buenas tardes, noches ya. Es un gusto participar en esta actividad. Un saludo a todos los estudiantes que hacen parte del proyecto de Colegios Amigos del Turismo. Aquí dispuesto a apoyar ese gran proceso de formación e invitándolos a que sigan por ese sendero del turismo. Carrera muy bonita y actividad que en el momento necesita de mucho conocimiento para generar aspectos fundamentales en el desarrollo de las comunidades donde cada uno de ustedes se encuentra. Entonces, para hoy, bueno, empezamos de una vez ya directamente con la Claro que sí, presentación. profe. Bueno, entonces listo, Empezamos con tu presentación. Voy a proyectar la presentación. Cualquier cosa, no hay ningún inconveniente. ¿Me recuerdas cuánto tengo tiempo? ¿5 horas? ¿Es que me dijiste que son? Estaríamos felices de escucharte 5 horas, claro que sí. No, Más o menos 1 hora y media, profe. Se cansarían, ¿no? Tanto tiempo. Bueno, no, la idea es generar un espacio de interacción igual. Ivonne, yo te decía, no hay ningún inconveniente si hay interrupción, si alguien quiere preguntar algo, hacer algún aporte, no hay ningún problema. Y pues lo podemos hacer también un espacio de diálogo, si es en lo general, si así se le puede dar en el transcurso de la charla. Y si no, pues no hay lío. Vamos avanzando. Voy a proyectar ya la presentación y listo, ¿ok? Gracias, profe. Entonces, todos los niños y estudiantes que nos acompañan, súper pendientes, y todas las preguntas que tengan las leeremos a medida que vamos pasando nuestra chat. Vale, me confirman entonces la presentación se está viendo ya, ¿cierto? ¿Sí estamos viendo la presentación? Listo. Sí, señor. Bien, bueno, para este espacio hoy he querido, el tema es de ecología, ¿no? Pero teniendo en cuenta
que estamos hablando con chicos de los colegios amigos del turismo, pues yo le he puesto hoy a este espacio un título que vaya también asociado al turismo. Entonces, por eso el espacio, la charla, la he denominado, esta presentación se denomina la ecología y sus aportes al turismo. Entonces, durante toda la charla voy a poner algunos términos o aspectos que están relacionados con el turismo, pero obviamente enfocándome en lo que realmente es la ecología, ¿no? Entonces, esa va a ser la primera parte. La segunda parte sí voy a hacer una especificidad propia del turismo aquí en Colombia en cuanto a lo que tiene que ver con recursos naturales, específicamente en ecosistemas. Entonces, bien, arranquemos. Bueno, lo primero que nosotros debemos recordar, o los chicos que están en 10º y 11 con la filosofía, los chicos que están más adelante, pues ya van a mirar estos aspectos fundamentales en que siempre ha existido desde los albores del desarrollo de la humanidad, un interés fundamental por conocer el entorno, por conocer nuestro medio ambiente, ¿sí? Y más que conocerlo, ¿sí? Entenderlo. Siempre se ha generado una serie de inquietudes frente a todo lo que pasa a nuestro alrededor. De hecho, pues así hemos aprendido todo siempre, ¿no? El por qué el día, el por qué la noche, ¿sí? Por qué el frío, por qué el viento. Todo este tipo de situaciones que a nosotros nos generan desde muy pequeños muchas inquietudes, pues esas inquietudes hace muchísimos años también fueron objeto de preocupación y de duda. En esta imagen que ustedes están viendo, he querido colocar una línea del tiempo sobre cómo se ha venido desarrollando el interés por conocer el entorno, por conocer nuestro medio. Y como les decía antes, que conocerlo, también entenderlo. Es decir, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué pasa lo otro? Ustedes en la imagen ven 4 personajes que para el caso de la ecología cumplen un papel fundamental importante. Lo que ustedes ven en verde son periodos años antes de Cristo, lo que ven en azul, obviamente, pues son periodos después de Cristo, por eso quise diferenciarlo de 2 colores. Bueno, el primer personaje que ustedes ven en la parte inferior izquierda, estoy señalando con el cursor, este personaje fue en los años 400 antes de Cristo, fue uno de los que empezó, digamos que, así, no a sistematizar, pero sí a documentar un poco el qué pasaba con el entorno o con el medio ambiente y empezar a asociarlo a la especie humana, ¿sí? Desde el punto de vista antropocéntrico. Cuando yo les digo antropocéntrico, significa o hace referencia al humano, a la actividad humana. Y digamos que aparto todos los demás seres vivos, ¿sí? Me refiero solo a la especie humana. Entonces, este señor, que se llama Hipócrates, fue el primero que empezó a asociar lo que nos pasaba a nosotros en nuestro organismo con el entorno. Por eso a él se le debe el juramento de los médicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque él empieza a asociar todos los 4 elementos fundamentales, que son el agua, el aire, el fuego, y ¿cuál me falta? Y el suelo, ¿sí? Entonces esos 4 elementos se los empezó a asociar y empezó a determinar que esos 4 elementos incidían sobre el ser humano, ¿sí? Por eso entonces hablamos de la medicina. De hecho, pues en esa época no la medicina pues era muy, muy básica, ¿sí? No había tanto conocimiento como el de ahora, pero des en cuenta de que ya había en los años 400 antes de Cristo ya un interés por conocer realmente qué pasaba, cómo incidía, cómo afectaba eso que estaba a nuestro alrededor sobre cada uno de esos individuos, sobre las personas. Entonces, pues eso es un inicio fundamental de entender el por qué existe esa curiosidad por el medio ambiente. Pasaron unos añitos y llega un personaje fundamental para el desarrollo de la humanidad y de muchas ciencias, y es Aristóteles. Aristóteles, él empieza a describir muchos aspectos fundamentales. De hecho, es el padre de la filosofía, ¿sí? Pues una persona que se preocupa por continuar y por avanzar en ese conocimiento sobre el entorno, sobre el medio ambiente. Ahora se van a dar cuenta, más adelantico les diré por qué hablo tanto de entorno. Pero entonces hablo del medio ambiente, ¿sí? Por ahora. Entonces, este señor, ¿sí? Muy pilo él, filósofo, es el primero que ahonda un poco en todo lo que tiene que ver con la naturaleza,
¿sí? Por eso digamos que este señor es el padre de la biología, ¿sí? Porque él empieza a buscar justificación en muchas cosas y siempre la determina frente a lo que pasa alrededor. Entonces, él se preocupa y empieza a analizar los animales, las plantas, y empieza a dar una serie de tips y de justificación a muchos procesos que se dan en todo lo que tiene que ver con el medio ambiente. Y obviamente, desde el punto de vista, vuelvo y lo digo, antropocéntrico, en cómo nos afecta. Sin embargo, él va más allá y empieza a entender el comportamiento de los animales, el crecimiento de las plantas. Él empieza a analizar muchas de las cosas que eran en ese momento muy, pues, que no tenían justificación, no eran claras. Y siempre se va a entender que si las cosas pasaban era porque sí. Él ya empieza a darle un sentido a todo lo que pasa, ¿sí? Solo lo puse a él, hay otros, ¿no? Hay muchos más que hicieron parte de ese proceso, pero pues lo quise colocar como referente por toda la importancia y porque ustedes lo van a escuchar. Los chicos, los pequeñitos, pues, se van a dar cuenta que más adelante lo van a escuchar muchísimo, y los que ya están en 10º y 11, pues ya saben de quién estoy hablando y por qué es importante, y pues me darán en sí un poco la razón de por qué lo pongo a él como parte fundamental o como referente de esa época, de los años 300 desde Cristo. Pego un salto bárbaro, o sea, me paso un resto de años, época del oscurantismo, cuando no se podía hablar de ciencia, cuando la religión prohibió todo lo que tuviera que ver con investigación frente a la explicación de elementos que sucedían en el entorno, y solo lo aplicaba a la creencia, a la religión. Entonces, esa época del asalto, donde no hay, digamos que sí se desarrollaron investigaciones, pero que eran ocultas, por eso se llama el oscurantismo, ¿no? Todo quedaba ahí como escondido, porque toda la persona que hablara diferente de lo que decía la iglesia, pues era asesinado. Entonces, sucedieron muchas cosas, se escribieron muchos libros, hubo personajes fundamentales que incidieron también en conocer el por qué, qué pasaba en el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué sucedían fenómenos naturales que en ese momento tampoco se le conocían como fenómenos naturales, pero que eran parte del diario vivir de la gente, de la sociedad? Entonces, por eso investigaban, averiguaban, sacaban teorías, muchas cosas, pero todo era bajo cuerda, o sea, escondidito, porque no se podía sacar a la luz. Entonces, digamos que por eso salto un poquísimo en tiempo, y ya me voy ya al año 1800, ¿sí? Que es cuando ya las ciencias cogen una fuerza grandísima, ¿sí? Y para el tema de hoy, que es la ecología, pues pongo un referente fundamental, que es, digamos que obligado, ¿sí? Cuando se trata de entender todo lo que tiene que ver con el desarrollo, con el funcionamiento del medio ambiente. Este señor, ese viejito que ustedes ahí ven de barba, es Charles Darwin, ¿sí? Este personaje es fundamental porque él él escribe unos libros fundamentales, esenciales. Él se preocupa por conocer todo lo que tiene que ver con las especies, por qué las especies evolucionan, que por qué los animales son de X o Y forma. Bueno, nos da una cantidad de tips que dan resultado y que nos muestran y justifican realmente qué pasa en el medio ambiente y cómo los seres vivos, ¿sí?, dependen mucho del medio ambiente, y cómo poco a poco ellos se van adaptando a todo lo que pasa a su alrededor. Por eso es fundamental, y por eso lo pongo aquí referente a Carlos Darwin. Para terminar, y bueno, para terminar esta línea del tiempo, ¿sí?, está Ernest Haeckel, ¿sí? Como vamos a hablar de ecología, pues obviamente tendría que poner al personaje que dio como característica que le determinó el nombre, ¿sí? Digamos que fue quien la bautizó, por decirlo así, y quien dijo y quien estableció que era fundamental que existía ya voy a hablar, que existía una corriente científica que permitía entender lo que estaba pasando en el medio ambiente. Obviamente se retoma todo lo que ha pasado en el tiempo, pero él es el quien determina realmente en la década de los 1900, define qué es ecología, ¿no? Y dice, bueno, mire, la ecología es tal cosa, es esto, es lo otro, y le da como esa connotación fundamental para entender, ¿sí?, todo lo que pasa en el entorno. Y él dice, ¿no?, para poder entender todo lo que pasa en el entorno debemos investigar, debemos hacer muchas cosas, y entonces es cuando él empieza a hablar de ecología,
¿sí? Pero si ustedes se dan cuenta, y con todo lo que yo les he dicho, de ecología siempre se ha hablado. La ecología siempre ha estado ahí, escondidita, ahí volteando por todo lado, ¿no? Siempre ha estado ahí latente en todos los procesos, desde Hipócrates, pasando por Aristóteles, después por Carlos Darwin y finalizando en Haeckel, quien es el que crea o el que le termina el padre de la ecología. Pero dense en cuenta que siempre ha existido un interés, ¿sí? Una necesidad por conocer lo que pasa a nuestro alrededor, ¿sí? Nosotros lo conocemos, pero hay que realmente entender qué está pasando, ¿sí? ¿Por qué el día? ¿Por qué la noche? ¿Sí? ¿Por qué se produce el viento? ¿Qué incidencia tiene el día y la noche en los seres vivos? ¿Eso cómo los afecta, los beneficia, los perjudica? ¿El viento, para qué sirve el viento? ¿Sí? Todo eso siempre ha sido motivo de preocupación, y no antes de preocupación, sino como ha sido siempre ese interés por conocer, ¿no? Entonces, dense cuenta de que si yo les digo, no, es que la ecología es una actividad, ¿sí? Es una ciencia, ya me voy adelantando un poco a la siguiente presentación. Cuando digo eso, pues siempre pensaremos de que no, que eso es algo nuevo, ¿no? Y que la ecología apareció apenas hace 200 años, no, no, la ecología siempre ha estado ahí, sino que siempre ha estado como escondida, ¿no? Y siempre ha sido una actividad que realmente ha estado dentro del interés de entender qué está pasando con nuestro alrededor. Por eso si yo les digo, fue pucha, ¿qué es ecology? ¿Sí? Esa palabra está escrita ahí en alemán. ¿Por qué la puse en alemán? Pues porque Ernest Haeckel era un alemán. Él fue alemán y quien fue el padre de la ecología. Por eso se la colocó ahí en alemán. Pero realmente, si yo voy a estudiar y digo qué es ecología, entonces tengo que descomponer la palabra, ¿no? Y esa descomposición me da lo siguiente, que viene del griego oikos, que significa, que pasada al latín eco, ¿sí? Eco, y que ese eco significa casa, ¿sí? Y obviamente, logos, ecología, logos viene de logi, que significa ciencia, saber, estudio, que traducido pues al español, al latín y español, lo escribimos como logos. Por eso entonces determinamos que si etimológicamente yo puedo decir que la ecología es el estudio de la casa, ¿sí? ¿Sí ven? Entonces, estudio de la casa. Al ser estudio de la casa, la ecología entonces es una ciencia natural, ¿sí? Porque se encarga de estudiar todos los fenómenos que se suceden en la naturaleza. Por ahora. Vamos a ver más adelante que esa connotación se amplía un poco. Entonces, hablamos de que la ecología es una ciencia natural, ¿sí? Significa que si es ciencia natural, entonces es prima hermana, más hermana que prima de la biología. Pero también hace parte del gran grupo, por ejemplo, de la química, ¿sí? Es prima hermana de la ciencia que estudia el movimiento, la física, ¿sí? De la astronomía, de la geología, de todas las ciencias, ¿sí? Que de una u otra manera tienen como objeto de estudio la naturaleza, el entorno natural. ¿Ok? Bien. Por eso entonces, cuando se habla de ecología, se habla de que es una ciencia, ¿sí? Que estudia los seres vivos en su entorno, en su medio ambiente, en su ambiente. Tres términos completamente diferentes, pero muy parecidos: medio ambiente, ambiente y entorno. Entonces, los seres, la ecología es esa ciencia, ¿sí? Natural, que se encarga de estudiar a los seres vivos en el espacio donde viven, en el espacio donde cual se relacionan, en el espacio en el cual interactúan entre sí y con su entorno, o sea, con su medio ambiente, ¿ya? ¿Por qué es una ciencia natural? Porque todo lo que se desarrolle en la ecología es el resultado de un proceso investigativo, ¿sí? Y cuando se habla de un proceso investigativo, se habla de que se está desarrollando un conocimiento, ¿sí? Entonces, toda actividad que se desarrolla dentro de la ecología busca desarrollar el conocimiento, aumentar el saber, ¿sí? Por eso hablamos de conocimiento científico, que es el que se habla o se hace referencia al que se desarrolla a partir de un método ordenado de investigación, y hablamos del conocimiento común, que es el común, el de todos, el que todos tenemos, el que todos podemos aprender a partir de la experiencia, ¿sí? Pero que no está basado o sustentado en una teoría, ¿sí? En un postulado,
en un teorema, ¿sí? Como por ejemplo en las matemáticas y en las demás ciencias, por ejemplo en la naturaleza, la teoría de la evolución, la teoría del origen del sistema solar, todo eso son elementos que han sido, o teorías que han sido resultado de una investigación ordenada, ¿sí? Entonces, en la ciencia, en la ecología, por ser ciencia, se hace lo mismo, ¿sí? Se hacen investigaciones que llevan como resultado obtener un nuevo conocimiento, un nuevo saber, que me permite a mí interpretar muchas situaciones específicas. Y eso depende del objeto de estudio, o sea, de qué realmente se encarga de estudiar. En este caso, la ecología es una ciencia natural, vuelvo y lo repito, que tiene como objetivo estudiar a los seres vivos en conjunto y cómo se relacionan entre sí. Y obviamente con las condiciones ambientales que inciden sobre ellos. Por eso, el objeto de estudio de la ecología es el ecosistema. Si nosotros nos vamos a entender, al recordar que eco viene de oikos y que oikos significa casa, entonces vamos a entender que el objeto de estudio, o sea, en lo que se enfatiza la ecología, es en estudiar la casa como un sistema, ¿sí? Donde un sistema es donde todos los elementos están unidos entre sí. Por eso, el objeto de estudio, no se les olvide nunca, ¿sí? Es cuando les pregunten en cualquier lugar cuál es el objeto de estudio principal de la ecología, van a decir esta palabra mágica, ecosistema. En la actualidad, pues el ecosistema, hasta en el fútbol se habla de ecosistema. Usted no sé, los chicos que les gusta el fútbol, los más chiquitos que escuchan al papá cuando ve fútbol o no sé, ya hasta en el fútbol dicen el ecosistema del equipo tal, pues digamos que se está extrapolando un poco el término, ¿sí? Pero chicos, muchachos, jóvenes, la ecología es la ciencia que se encarga de estudiar la casa como un sistema, o sea, la casa como un todo. ¿Ok? Bien, si tienen alguna pregunta, no hay lío, me la hacen. Siempre en esta presentación, en esta diapositiva, ustedes van a ver, siempre hay una duda, ¿no? Y eso uno lo ve en los libros de estudio en el colegio, cuando uno está en básica, media vocacional, a uno siempre en la última unidad del libro de biología dice ecología, ¿sí? Entonces surge una pregunta grandísima que todavía, pues, nos hacemos y que está en discusión, pero que esa discusión no significa de que haya conflicto, ¿sí? Y entonces hablamos de cuál es la diferencia o por qué se habla de biología y ecología, ¿no? O que si estas dos ciencias pelean o qué pasa con ellas. Pues se van a dar cuenta aquí en esta presentación cuál es realmente la diferencia, pero que no es tan diferencia, pero que las hace hermanas. ¿Qué significa? Que la biología y la ecología no pelean, ¿sí? De hecho, son dos ciencias que se complementan fuertísimo, ¿sí? Porque es el entender la dinámica de un ecosistema y en el ecosistema hay seres vivos. Entonces, si ustedes ven acá, yo he colocado unas imágenes que hacen referencia a una serie de organización, digamos que de vida, ¿sí? En la cual inicia con la célula. No sé si ustedes se acuerdan cuando estaban en el colegio, los pequeñitos han de estar en este momento hablando de la célula, ¿sí? Entonces que hablamos que hay células procariotas y que hay células eucariotas y que la célula procariota es aquella célula que no tiene núcleo, ¿sí? O sea, que no tiene membrana nuclear definida, ¿sí? La procariota. Y que la eucariota, ¿sí? Es una célula más avanzada en la cual, digámoslo así, ya tiene una membrana nuclear. Eso significa que ya tiene núcleo. Bueno, y desde la biología, entonces me empiezan a describir una cantidad de elementos fundamentales que hacen o que son esenciales para la vida, ¿sí? Por eso el objeto de estudio de la biología es la célula. La mínima parte, el objeto de estudio de la biología es la vida, ¿sí? Pero esa vida vista desde el ser más simple, entre comillas, que existe, que son los unicelulares, por consiguiente el objeto de estudio de la biología es la célula. Entonces empieza aquí, miren, entonces empieza aquí como ese elemento fundamental, ¿no? La vida. Resulta que en el colegio siempre nos han enseñado, conjunto de células iguales forman un tejido, ¿sí?
Claro, entonces tenemos muchos tejidos. Cuando hablamos de tejido, pues hablamos y la definición básica de tejido es conjunto de células iguales o con características similares, ¿sí? ¿Quién nos explica eso? La biología. La biología nos enseña, nos indica o nos recuerda, ha generado conocimiento, saber que cuando los tejidos se unen, forman órganos, ¿sí? Aquí puse el corazón. Entonces, célula, conjunto de células, tejido. Conjunto de tejidos, órganos, ¿sí? Y resulta de que la biología nos dice que cuando los órganos, ¿sí?, tienen células iguales, ¿sí?, que cumplen una función específica, entonces forman un sistema. Entonces aquí, por ejemplo, hablamos del sistema óseo. Conjunto de órganos, ¿sí?, que tienen células iguales, ¿sí? Tejido óseo. Y cumplen una misma función. ¿Ya? Perdón, sistema óseo. ¿Ya? Y la biología nos explica entonces que si los individuos o los organismos, ¿sí?, forman o sus órganos forman, se unen para cumplir una misma función, pero que sus células sean diferentes, entonces hablan de aparatos. Entonces hablamos del aparato digestivo en los seres vivos, ¿sí? Obviamente aquí estoy hablando desde la mirada de ya individuos, organismos superiores. Resulta de que la biología nos dice que entonces conjunto de sistemas y aparatos forman un individuo, ¿sí? Y como tal lo estudia. Pues ahí entonces ustedes se van a dar cuenta de el espacio, el umbral del cual se encarga la biología. Pero ahí los seres vivos no se quedan en el individuo, sino que esos individuos se asocian, ¿sí? Se relacionan. Y entonces se empieza a hablar, y lo ven aquí, de especies, ¿sí? De especie. Y cuando se habla de especie, entonces extrapolamos o aumentamos, creamos un mayor análisis y entonces hablamos de población. Entonces, cuando hablamos de población, hablamos de conjunto de individuos, ¿sí?, característicos iguales, o hablamos de una definición muy sencilla que es población, conjunto de individuos de la misma especie. ¿Eso qué quiere decir? Pues que son individuos que se pueden reproducir, ¿sí? Eso es la definición de población. Pero la población X, por ejemplo, en este caso la población de leones, no está sola, ¿sí?, sino que esa especie tiene que interactuar con otras especies. ¿Cómo interactúa la población de los leones? Digamos que con la población de venados, ¿sí? ¿Y cómo interactúan? Pues porque los leones, la población de leones, es la población predadora, o sea, quien caza a una población que es la presa, ¿sí? Entonces, los predadores cazan a sus presas. Ahí ya hay una interacción. Y cuando ya existe esa interacción, ya no hablamos de poblaciones, sino que hablamos de comunidades, ¿sí? Y la comunidad se define como conjunto de individuos de diferente especie, o podemos definir como a la comunidad como conjunto de poblaciones. Y estas poblaciones todo el tiempo están interactuando entre sí de tal manera que forman un ecosistema. ¿Por qué? Porque el ecosistema, ya lo hablábamos ahorita, se los contaba, el ecosistema es el lugar o es el espacio donde interactúan los seres vivos, o sea, las comunidades de seres vivos con el entorno, ¿sí? Ya sea un entorno, digamos, terrestre, o sea, un entorno acuático. Por eso, entonces, aquí ustedes van a encontrar la gama no, el umbral de lo que estudia la ecología. Miren, entonces, en esta partecita, en esta diapositiva, ustedes pueden ver claramente cuál es la diferencia entre la biología y la ecología. Por eso les digo que no hay discusión en el decir que son diferentes o lo uno o lo otro. Lo que podemos decir entonces es que el objeto de estudio de la biología es la célula,
pero que el objeto de estudio de la ecología es el ecosistema, ¿sí? Entonces, por eso siempre se ha hablado sobre si la biología depende, si dentro de la biología está la ecología o qué pasa, lo otro no. No hay lugar a discusión, son ciencias complementarias, son las dos ambas ciencias naturales que tienen un objeto de estudio diferente y eso las hace diferentes, ¿sí? Así sea que digamos que una dependa de la otra o no, ¿ok? Bien. Entonces, teniendo claro qué es la ecología, cuál es su objeto de estudio, entonces vamos a hablar voy a recordarles o hablar un poco de cómo se divide la ecología. Antes que cómo se divide la ecología, pues eso de división no es como tan claro, ¿no? Sino es decir, cómo abarca o cómo aborda las investigaciones o cómo aborda el entorno de la ecología. Por eso ustedes se van a dar cuenta en los libros y más adelante cuando estén en sus procesos de formación mayor de educación, van a encontrar que, por ejemplo, la autoecología, esa es la parte de la ecología que estudia las poblaciones, ¿sí? Pero como yo les decía hace un rato, como los seres vivos no se quedan en poblaciones, entonces pues tiene que haber una parte de la ecología que estudia las comunidades. Entonces esa parte de la ecología que estudia las comunidades se denomina cinecología. Entonces la autoecología, estudio de poblaciones, la cinecología, estudio de comunidades. De ahí entonces que ustedes van a encontrar, ¿sí? Varias divisiones de la ecología en textos donde ustedes quieran consultar. Entonces van a hablar, ustedes van a leer o van a escuchar que se habla de ecología general, de ecología animal, de ecología vegetal, de ecología urbana, de ecología agrícola. Cada una de ellas se da una especificidad a un desarrollo propio y único, el cual puede y permite profundizar en algunas formas de socialización de los seres vivos. Ahora bien, yo estoy aquí hablando todo desde el tipo de vista antropocéntrico, ¿no? Y obviamente, y desde las ciencias naturales, cuando nosotros vamos a hablar de población y comunidades, desde otras ciencias como las sociales, tienen otra connotación. Entonces aquí vamos a hablar desde la ecología como una ciencia natural. Entonces no podemos hablar ni de la población, ni de la comunidad, ni de comuna, ni de nada de eso que a veces escuchamos, ¿ok? Y he dejado una muy en particular, que es la ecología humana, ¿sí? ¿Por qué he dejado la ecología humana aparte? De acuerdo a la definición de ecología, podemos decir entonces que ecología, eco, casa, logos, estudio, humano. Entonces, la ecología como su objeto de estudio es el ecosistema, lugar donde interactúan los seres vivos con su entorno. Ella extrae, ¿sí?, de esos seres vivos al hombre y estudia entonces y da una especificidad a darnos a entender cómo se relaciona la especie humana con el entorno, que es totalmente diferente a cómo se relacionan las demás especies de seres vivos, ¿sí? Me estoy haciendo entender, ¿cierto? Por eso yo la puse en un color diferente. ¿Por qué? Porque para mí, ¿sí?, el turismo se debe estudiar desde la ecología humana. ¿Por qué el turismo solo lo hacemos la especie humana? Los animales no hacen turismo. Los animales no tienen necesidad de hacer turismo. Ellos desarrollan sus procesos de migración como resultado de necesidades de alimento y otras muchas cosas más. Pero lo hacen porque hace parte de su proceso de evolución y desarrollo y de interacción con el entorno. Mientras que el turismo es una actividad propia nuestra. El turismo es una actividad para nosotros de ocio, de recreación. Entonces, una especie, una población de leones no se va a ir de paseo, va a viajar por toda el África de sabana en sabana porque quiere pasear y porque quiere conocer. No, las poblaciones de leones viajan, recorren las sabanas en el África como resultado de la necesidad de comer, de tener sus presas, de generar procesos en los cuales sus crías puedan tener un alimento, ¿sí? Todo eso es propio y hay que entenderlo. Por eso la ecología humana se extrae de ahí, ¿no? Y por eso es que yo les digo, o lo considero yo así, obviamente es una mirada particular mía, de Julián, que dice que yo digo que el turismo se debe estudiar desde la ecología humana. ¿Ok? Bien. Desde el punto de vista entonces de la ecología como ciencia y demás, y como objeto de estudio, pues la ecología tiene el ecosistema,
Pues ahora lo que yo les voy a hacer es un recorderis un poco, ya teniendo claro qué es la ecología y para qué sirve la ecología, entonces hablar un poco de su objeto de estudio, los ecosistemas. Y esos ecosistemas, pues esta partita la voy a asociar mucho al turismo. Dime. Profe, aquí tenemos unas preguntas, sí señor. Nos pregunta Diego Fernando. O sea, se podría decir que la biología es el estudio más individual de la vida, en cambio la ecología es más poblacional y más extenso. Claro, esa es. Perfecto. Así es, la biología se enfatiza más en el individuo y la ecología más en las poblaciones, en el conjunto de individuos. Vale, profe. Claro que sí. Tenemos otra pregunta. ¿Por qué la ecología es ciencia natural y no social? Porque si yo hablara de eso, si la ecología fuera social, sería totalmente 100% antropocéntrica, porque lo social lo hablamos desde la población humana, ¿sí? Por eso, y porque se enfoca más hacia el conjunto de todos los seres vivos, ¿sí? De todas las especies de seres vivos que existen en el planeta. Gracias, profe. Y Brian Vargas. Además que si ustedes miran, las ciencias sociales están enfocadas en el estudio y el desarrollo de la especie humana, ¿no? De la población. Por eso está ahí la antropología, la sociología, que se encargan, por ejemplo, de conocer por qué el ser humano se comporta de X o Y manera. Entonces, por eso no es ecología, no es social, sino que es natural. Y lo de la ecología humana se enfoca en eso. Entonces, ¿cómo se relaciona el hombre con el entorno? ¿Sí? No, y le deja la tareita de entender cuál es la interacción del hombre en su comunidad, en su población, con el propio ser, pero desde lo social, ¿ok? Por eso no es social, sino que es natural. Perfecto, profe. Y nos pregunta Brian Vargas, ¿cuál es la diferencia entre una población y una comunidad? Bueno, con un ejemplo. Cuando yo hablo de población, yo estoy hablando de población de leones. Entonces, lo que si yo veo son puros leones, machos, hembras y crías, pero son solo leones, ¿sí? No hay más nada por ahí. Y cuando yo hablo de población, cuando hablo de comunidad, entonces yo ya estoy hablando de leones, pero los leones que conviven con las hienas, ¿sí? Que los leones que conviven, además de con las hienas, conviven con los venados, ¿sí? Entonces ya no estoy hablando de individuos, hablo de especies diferentes. Cuando yo hablo de especie, hablo de individuos completamente diferentes, ¿sí? La definición de especie es individuo, conjunto de individuos genéticamente igual, o sea que se pueden reproducir. Pero bueno, eso es algo más profundo. Pero para responder la pregunta simplemente es así. Cuando hablo de población, hablo de una especie específica. O sea, leones, un número de individuos el individuo leones, o hablo de número de individuos de conejos, o hablo de, hagamos algo, por ejemplo, con un grupo de hormigas, ¿sí? Específicas, que son única y exclusivamente que interactúan. Entonces, población y comunidad. ¿Sí me hice entender? Sí, señor. Muchísimas gracias por aclarar las preguntas. Ok, sigamos. Entonces, ahora sí, vamos a hablar del objeto de lo que realmente se encarga de estudiar la ecología, que es el ecosistema. La definición, si ustedes buscan en internet, en sus libros, en sus bibliotecas, en la casa, la definición de ecosistema, cuando ustedes van a encontrar ecosistemas, cuando buscan ecosistemas van a encontrar una cantidad de definiciones y todas son válidas, ¿sí? Aquí no hay aquí no existe una definición, que sea la perfecta, no. Muchas definiciones, hay muchas que establecen que son diferentes, pero que en sí van a lo mismo. ¿Qué es un ecosistema? El ecosistema es el lugar donde interactúan, o sea, donde se combinan los seres vivos y el entorno, ¿sí? Eso en algunos libros ustedes lo van a encontrar como el lugar donde interactúa el componente o los elementos bióticos y abióticos. Si yo les hablo aquí de biótico y abiótico, ya todos van a estar como más, van a decir, sí, ya sé qué es, ¿sí? Cuando yo hablo de bióticos, hablo de todos los seres vivos, ¿sí? Desde el reino Monera, que son las bacterias, ¿sí? Hasta el reino animal, que es el que nosotros como seres humanos somos animales, ¿sí?
pero lo que pasa es que nos salimos, ¿no? Somos creídos y nos salimos. Entonces, usted es mucho animal. Cuando dicen, no, usted es mucho animal, pero están diciendo la verdad, no son animal, somos animales, mamíferos, ¿sí? Pero entonces uno tiene por qué enojarse cuando uno dice animal, porque es la verdad. Entonces, los seres vivos o el componente biótico o los elementos bióticos son todos los seres vivos. Los móneras, los protistos, los hongos, los vegetales y los animales. Y ahí viene una interesantísima división, ¿sí? Que es la ciencia que se encarga de hacer toda esta división, la taxonomía, ¿sí? La zoología, la botánica en caso de los vegetales, ¿sí? Son los que se encargan, las ciencias que se encargan de hacer toda esa descripción de todo lo que encontramos en nuestro entorno. Entonces, cuando les hablo de biótico, pues hablamos de los seres vivos, no de animales nomás, de los seres vivos. Entonces hablamos de móneras, las bacterias. Esas bacterias con las cuales en la casa pues producen el yogur, que tienen una microempresa, o esas que se encargan de hacer todos estos tipos de procesos lácteos, ¿sí? Porque el queso, entonces móneras. Las móneras, las bacterias, pero también encontramos esas bacterias que nos generan a nosotros enfermedades, ¿sí? Ese es el reino mónera. El protisto son las algas y los protozoos. Las algas, pues son aquellos individuos, seres vivos que viven en el agua, son acuáticas y que son las que cuando estamos en la casa y somos desjuiciados y no lavamos el lavadero, no lo limpiamos, esa es la mitad verde que le aparece en el azulejo, esos son algas, ¿sí? O cuando vamos a una finca donde hay una piscina y que hace, el tiempo no le cambian el agua, que se ve una piscina verde, toda fea, ahí hay algas. Entonces, ese es un ser vivo. Los hongos son fundamentales, incluso en la gastronomía y para el turismo son fundamentalísimos porque hacen parte de algunas comidas tradicionales en algunas partes del mundo que se convierten en atractivo turístico o que son de gran importancia para un turista y para el desarrollo del mismo. Entonces, el hongo, desde los champiñones, ¿sí? Que hacen parte, como les digo, de algunos platos típicos de algunas regiones, incluso aquí en Colombia, y obviamente, pues los hongos que participan o que nos generan enfermedades, ¿no? Cuando no hay buen aseo, entonces el hongo de los pies, entonces, ¡ay, que le salió un hongo! No, aplíquese tal crema que sale la propaganda por televisión. Eso son seres vivos. Y encontramos los que más nosotros digamos que asociamos y que más vemos y que más interactuamos son los vegetales y los animales, ¿no? Los vegetales tienen una división amplísima que aquí como por solo a manera de información para los chicos, que las briófitas, que las traqueofitas, estoy hablando de los árboles, de los musgos, ¿sí? Y que ahí se hace una división grandísima, pues que no tiene sentido ahorita, o bueno, sí tendría sentido, pero no hay tiempo y no es el espacio de hablar un poco de los vegetales, que son fundamentales para todos, absolutamente todo, para todos los seres vivos. ¿Por qué? Porque son la base de los nutrientes. A partir de los vegetales se obtienen muchos nutrientes. Por eso, así no nos gusten, las ensaladas son fundamentales para el desarrollo de nuestro crecimiento, en caso de los chiquitos. ¿Sí? Que no me gusta la ensalada, es fundamental, son fundamentales, son importantes que hagan parte de nuestra dieta alimenticia, ¿sí? Los vegetales. ¿Por qué? Porque a partir de los vegetales nosotros obtenemos nutrientes. Ahora les voy a hablar de cuáles. ¿Sí? Entonces son fundamentales, mire, entonces ahí están los seres vivos. Y por último, los animales, que tienen una división interesantísima, ¿no? Que vertebrados, que invertebrados. Aquí están los insectos, los arácnidos, que los elenterados. Bueno, un grupo grandísimo para llegar entonces a lo que son los mamíferos, las aves, los reptiles, los anfibios. Siempre confundimos a los anfibios con los reptiles, pero son completamente diferentes. Los peces, ¿sí? Esos son animales, son seres vivos que hacen parte del reino animal. Entonces esos 5 reinos, y todavía esto no se sabe, puede ser que por procesos de evolución surja otro reino. En la naturaleza no hay nada definido, la naturaleza es cambiante, la naturaleza todo el tiempo es impredecible. Entonces a veces lo que hoy creemos que pasa, mañana puede ser que ya no pase eso, sino que pase otra cosa. Ese es el componente biótico. Y el entorno o abiótico, como lo conocemos, es todo lo que sucede alrededor, ¿no? Entonces la radiación solar, que nosotros hablamos, que viene del sol. Esa radiación solar se convierte en brillo solar, ¿sí? Es la que nos produce el calor. La latitud, la altitud, el relieve, la presión atmosférica, las corrientes marinas, los vientos, la temperatura, la humedad, todos esos son elementos que hacen parte de nuestro entorno, ¿sí? Todo el tiempo estamos conviviendo con ellos y cada uno de ellos tiene una incidencia
importante en el desarrollo de la vida. Por eso miren que es importante entender el ecosistema como un todo. Todo lo que está acá incide sobre todo lo que está acá. Y todo lo que está acá incide sobre lo que está acá. Por eso la flechita, ¿no? La flechita me indica que esto va y viene, va y viene, va y viene. Porque todo depende de todo. Ahorita les decía de lo que tiene que ver con las plantas y los nutrientes, ¿no? La mayoría de nutrientes están en el suelo. Carbono, nitrógeno, fósforo, potasio, ¿sí? Ellos están en el suelo, ¿sí? Y nosotros no comemos suelo, por decirlo así, discúlpeme que les hable así. Nosotros no comemos suelo, nosotros no comemos tierra porque nuestro sistema digestivo no lo puede asimilar, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues nosotros nos comemos una hojita de repollo, una hojita de lechuga, una hojita de espinaca en la ensalada y ahí en esas hojas, en esos tallitos, van inmersos estos nutrientes. Entonces, y esos nutrientes son fundamentales para vivir. Cuando nosotros vamos al médico, ¿sí? Nos dicen, usted está como flojito, está como muy debilucho. Dicen, tome vitaminas, vaya y mire la caja de las vitaminas, qué nutrientes tiene. Les van a aparecer estos, ¿sí? Sino que allá son creados de manera sintética, pero muchos de esos elementos que nos mandan en las vitaminas y en las proteínas están en los seres vivos. Entonces, por eso yo les digo que todo esto es fundamental. Y aquí, es esencial, por eso entender que el ecosistema es todo, mire, y que todo está con todo. Por eso la imagen con flechas para todo lado. Significa de que ahí es el espacio donde interactúan los seres vivos y el entorno. ¿Ok? No sé si voy muy rápido, pero creo que ahí vamos, ¿no? Bueno, sigamos. Bueno, la ecología que estudia los ecosistemas. Entonces, la ecología es la ciencia que te permite determinar cómo son los ecosistemas, o sea, qué pasa en un ecosistema. Y lo primero que nos indica la ecología, ¿sí? Es cuántos ecosistemas o tipos de ecosistemas existen en el mayor ecosistema, o sea, en la Tierra. En nuestro planeta existen dos tipos de ecosistemas, solo dos, no tres. El ecosistema terrestre y el ecosistema acuático, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El terrestre tiene su biotopo. Cuando yo les digo biotopo, ya este man ya subió el término. Biotopo significa biovida, topos, nutrientes. ¿De dónde toma la energía? ¿Sí? Los nutrientes. Entonces, si yo les digo que el biotopo de los ecosistemas terrestres es el suelo, claro, es el suelo, la litosfera, mientras que el biotopo del ecosistema acuático es el agua, ¿ya? Esa es la primera diferencia entre un terrestre y un acuático, y con eso lo definimos todo. Y si yo lo quiero hacer más sencillo, pues los terrestres son los que están en los continentes, ¿sí? Lo que están, la tierra, ¿sí? La tierra como tal, y los acuáticos, pues los mares y los océanos, ¿ya? Pero tiene unas diferencias mucho más marcadas que se estudian en la ecología y que se profundicen y dan sentido a muchas cosas. Los ecosistemas terrestres son mucho más diversos, o sea, hay más ecosistemas terrestres. ¿Por qué? Porque la interacción que se da entre los entornos va a ser mucho mayor, ¿sí? Aunque los ecosistemas terrestres solo ocupan el 25% del planeta, mientras que el ecosistema acuático ocupa el 75% del planeta. Por eso nos conocen como el planeta azul. Pero la Tierra no es agua, sino que la Tierra, el 75% del planeta, más o menos, promedio, tampoco es exacto, está cubierto de agua. Está cubierto de agua. ¿Qué quiere decirles con esto? Que bajo el mar hay suelo, litosfera, ¿sí? Roca, ¿sí? Lo que pasa es que está cubierto. Y entonces eso me da a mostrarles en un ratico, querer decir que bajo el mar también hay montañas, bajo el mar también hay formaciones rocosas, también hay sistemas montañosos, relieves, hay mesetas, ¿sí? Hay planicies. La única diferencia, la única y chiquitica, es que están cubiertas de agua, ¿sí? Pero hay suelo. Mientras que el ecosistema terrestre no está cubierto de agua, por eso lo podemos ver. Y es lo que nosotros hablamos de continentes. Por eso el ecosistema terrestre solo se representa un 25% y el agua el 75%. Los ecosistemas terrestres son muy diversos, ¿sí? Con muchos aspectos diferentes. Mientras que el acuático es homogéneo. ¿Por qué? Pues porque está cubierto de agua. Entonces no permite una homogeneidad que nosotros la podamos determinar. ¿Ok? Bien.
Voy a dar un paso muy rápido por lo que son por los ecosistemas terrestres. Ese es un mapita que saqué en internet, ustedes lo pueden bajar también si quieren, no hay problema, que me explica cómo están distribuidos los ecosistemas mundiales, ¿sí? Si ustedes ven, está dividido por colorcitos, ¿no? Estos ecosistemas dependen de la latitud. ¿Qué es la latitud? Pues depende, la latitud se mide qué tan cerca o lejos esté de la línea del Ecuador, ¿sí? Entonces, dense cuenta de que los ecosistemas que están más cerca al polo tienen unas características diferentes a las que están más cerca, perdón, a las que están más cerca de la línea del Ecuador, ¿sí? Por eso están divididas en colores. ¿Por qué se da esto? Por las condiciones del planeta, ¿ya? Por la radiación solar, por la temperatura, por todos estos elementos que le determiné como abióticos, ellos inciden en el tipo de ecosistema que se desarrolle en el planeta. Por eso los ecosistemas que están más cerca al polo van a ser ecosistemas fríos. Y los que están más cerca al polo, al Ecuador, van a ser ecosistemas cálidos, sabrosos. Por eso nos dividen los tres zonas, ¿no? Las zonas polares, zonas templadas y zonas tropicales. Y cuando nosotros hablamos de trópico, hacemos referencia a lo calientico, a lo sabroso, ¿no? Pero ahorita vamos a hablar de eso. Por eso, entonces, los ecosistemas cambian. Entonces, ustedes se van a dar cuenta de que hay infinidad de ecosistemas en el planeta, terrestres. Por eso decía que, mire, solo el 25%, pero mire todo cómo se clasifican, y hay más. Aquí yo los tengo en forma de biomas. ¿Para qué? Bioma es una zona de vida, que es un ecosistema amplísimo con características semejantes en cuanto a flora y a condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, mire, esto que está aquí como azulito es el bioma tundra, ¿sí? Si ustedes lo ven, está en la parte alta del continente, del antiguo continente, y acá en el nuevo continente, está en Europa, ¿sí? Todo esto para acá, pero miren que en África no está, ¿sí? Y si nosotros miramos acá, en América, entonces todo el Canadá y demás, miren, las zonas altas, más cerca al Polo Norte, tienen ese colorcito, ¿sí? Tundras. Después ven que hay una que es de colorcito verde, que son los bosques de taiga, ya vamos a mirar. Y a medida que vayamos bajando, vamos a encontrar los bosques templados, a llegar a los bosques tropicales. Y así como pasa en el Polo Norte, así como pasa hacia el Polo Norte, también pasa hacia el Polo Sur. Pero en el Polo Sur ya miren que es muy diferente. Solo vamos a encontrar algunas características de pampas, que son las mismas sabanas o llanuras, y vamos a encontrar un sistema montañoso, pero del Ecuador hacia abajo, ¿sí? De la línea del Ecuador. Y de la línea del Ecuador hacia arriba, pues vamos a encontrar ecosistemas con características diferentes, ¿ok? Bueno, esa es una generalidad de cómo están distribuidos ecosistemas mundiales. Aquí les tengo dos comparaciones. Les hablé de las tundras. Miren, esta es una tundra. Miren, es un ecosistema agreste. ¿Qué significa agreste? Que es un ecosistema con mucho frío, ¿sí? Las temperaturas, cuando yo hablo de frío, hablo de temperaturas bajas, ¿sí? Temperaturas que están bajo cero, ¿sí? Y bajo cero es bajo cero, o sea, si están cerca al polo podemos encontrar zonas donde la temperatura baje a los menos 40, menos 50 grados centígrados, ¿sí? Como en el polo, ¿sí? Son ecosistemas donde usted no ve nada de vegetación. Aquí solo abundan solo hay individuos, bacterias, ¿sí? Si hay plantas, las plantas son muy pequeñas, son mínimas, hay protistos, hay algas, ¿sí? Porque es un ecosistema húmedo, frío, muy frío. Es tan frío que el suelo permanece congelado. Por eso una característica de la tundra es algo que se llama permafrost, ¿sí? Es un suelo que está permanentemente congelado, ¿sí? Entonces miren que en este lugar que es bien agreste, cerca al polo, hay vida. Mire el tipo de vida que hay. Pues obviamente el más representativo, el oso polar, ¿sí? Pero además del oso polar encontramos los manatíes, ¿sí? Encontramos lobos, ¿sí? Y liebres. Y miren una característica especial, que todos son blancos. ¿Por qué todos son blancos? Porque ellos tienen que vivir acá. Entonces, los animales que son presas, perdónenme la expresión, no pueden dar papaya, o sea, no pueden dar la posibilidad de que a lo lejos se vean, porque un predador como un oso inmediatamente lo va a perseguir y se lo va, ¿ya? Entonces, ellos tratan en lo posible de mimetizarse, de camuflarse con el entorno. Entonces, estos animales o estos seres vivos, en este caso animales, pues tornan esos colores, ¿sí? Pero miren al otro lado, hacia el lado derecho, mire, de algo muy blanco pasamos a algo muy verde, ¿sí o no?
Ese es el ecosistema de la taiga. ¿Qué es la taiga? La taiga es el ecosistema o el bioma, ¿sí? Donde abundan las coníferas, los pinos, ¿sí? Los abedules. Por eso vamos a encontrar estas zonas en el Canadá, ¿sí? Y aquí ya las condiciones empiezan a mermar, ¿sí? Ya no es tan frío, ¿sí? Acá las 4 estaciones están establecidas en periodos de fríos, a la primavera y el otoño también se dan, pero es demasiado, o sea, no hay diferencia entre el invierno, el verano, el otoño y la primavera, ¿sí? Porque todo el tiempo la diferencia son de muy pocos grados, pero siempre bajo cero, ¿sí? Mientras que acá, ¿sí? La temperatura cambia, ya por lo menos vemos el sol más seguido, entonces por eso aquí hay 4 estaciones. Entonces por eso hay posibilidad de que crezcan los árboles. Y detrás de los árboles pues crecen otro tipo de especies. Y al haber árboles empezamos a encontrar un mayor número de individuos, animales, ¿sí? Entonces aquí encontramos, además, aquí no tengo la foto, además de estos animales encontramos el famoso oso pardo, ¿sí? Los osos que uno ve en las películas en este momento que uno ve que pasan por la televisión en los canales internacionales, historias de osos, el oso pardo, ¿sí? Todos estos tipos de animales grandes que hasta he visto que pasan películas donde dice que atacan a los hombres, bueno, todas unas historias basadas en la realidad pues de la gente que vive cerca de estas zonas, ¿sí? De aquí, de acá, de las taigas, es que nosotros extraemos un poco la tradición de la Navidad y que en la casa todos tenemos un pino, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque en Estados Unidos y en Canadá, pues la época de Navidad coincide con el invierno, entonces cuando vamos a ver un árbol, pues está cubierto de nieve, ¿sí? Por eso estos árboles son fuertísimos, estos árboles soportan mucho las condiciones climáticas. Imagínense de dónde vienen. Por eso son para nosotros en Colombia especies exóticas, o sea, que vienen de fuera. Por eso los pinos aquí se desarrollan muy bien, porque ellos son muy fuertes, ¿sí? Son muy fuertes y soportan condiciones adversas. Entonces, por eso acá cuando un pino se siembra y no tiene lío, no tiene problema, ¿ok? Mientras tenga las condiciones, ¿no? Miren la diferencia, ¿sí? Mire, esto es un ecosistema que está cerca al polo, o sea, un ecosistema de latitudes altas. Y aquí es un ecosistema también de latitudes altas, pero no tan altas, cerca al polo, pero no tan cerca, ¿sí? Y por eso tiene esas características. Y los animales que están aquí, ¿ok? Bien. Los 2 ecosistemas más cerca al polo. Miren esta diferencia entre los 2 ecosistemas que están más cerca del Ecuador, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el entorno es más amigable, en el buen sentido de la palabra. ¿Qué quiere decir eso? Que no hace tanto frío, que ya hace menos frío, que las estaciones ya se logran diferenciar entre el invierno, el otoño y la primavera. Por eso ustedes ven aquí, ese es un bosque templado, van a ver árboles de diferentes colores, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya en otoño ya las flores son diferentes, hay más individuos, ¿sí? Y eso permite que al haber más individuos encontramos mayor número también de individuos. ¿Por qué puse aquí este panda? Porque esto es un ecosistema típico de las zonas orientales, el bosque templado. Por eso los pandas se desarrollan en un bosque templado. Este es un ejemplo de bosque templado porque el bosque templado se divide en una cantidad de grupos, de subgrupos, pero pues para el caso no es necesario. Por eso vamos a encontrar, miren, ya es un ecosistema con más colorcitos. No se ve tan homogéneo como este, mire, que es algo todo verde, no se ve cambio de nada. En cambio acá, dense cuenta de que ya aparecen colores rojitos, amarillos. Eso me lo permite la diferencia de especies que hay en el ecosistema templado. Y igual a los animales. Pero llegamos al ecosistema más biodiverso del mundo, o a los ecosistemas más biodiversos del mundo, que son aquellos que están pegados sobre el Ecuador. Permítame, yo me devuelvo. Estoy hablando de los que están aquí, mire, de estos que están aquí. Estos que están aquí pegaditos. ¿Sí? Esos son estos. ¿Ya? Y Colombia está ahí. Colombia, todos los ecosistemas de Colombia son tropicales. Incluso Bogotá. Profe, Bogotá es tropical. Yo le digo, sí, con este frío, pues sí, es tropical. ¿Sí? Y obviamente, al ser Colombia, todo un país que está en la zona tropical, por eso Colombia ocupa los primeros puestos en biodiversidad, porque las condiciones son muy, muy favorables. Acá, cerca al Ecuador, ya no hay estaciones, ¿sí?
Solo encontramos periodos secos y periodos de lluvia. Ni siquiera tenemos invierno, pero bueno, está bien. Nosotros decimos que en noviembre, diciembre, octubre, noviembre, uy, llegó el invierno. Eso no es un invierno, eso son unas lluviecitas. Invierno es lo que se vive en los países templados, donde la temperatura baja a menos 10 grados, tal, cae nieve. Acá tenemos periodos de lluvias. Los conocemos como invierno, pero no importa. Se pueden seguir llamando así, pero realmente eso no son inviernos, son periodos de lluvia, que es una característica de todos los bosques tropicales. Ahí está el Amazonas, bueno, y todos esos. Y obviamente, al ser ecosistemas con mayor biodiversidad, con mayor número de especies diferentes de plantas, diferentes tipos de árboles, ¿sí? Hay arbustos, mejor dicho, eso es un compendio de muchas especies. Entonces, eso permite que se desarrolle muchos seres vivos, animales. Entonces, por eso puse los más representativos, los reptiles, ¿sí? Que son, aquí hay unos reptiles, ¿sí? Aquí está, todos son reptiles. La serpiente, ¿sí? Y pues, ¿qué les puedo decir de acá? Colombia hace parte de esa gran zona y entonces vamos a darnos cuenta de que realmente son ecosistemas muy diversos donde la temperatura, todo es muy amigable, ¿sí? Entre comillas, porque para nosotros ya no es tan amigable. Yo les voy a poner un símil. Estar en un bosque tropical, por ejemplo, el Amazonas, es como estar en un jacuzzi, ¿sí? No, mentira, en un jacuzzi no, en un sauna. Pero resulta que un maldadoso va y le llenó esa sauna de puros mosquitos y entonces usted entra allá y empieza a sudar y los mosquitos le empiezan a picar. Es un ecosistema así con esas características. Hay mucha humedad, o sea, mucho agua en el ambiente, en el aire, pero también muchísimo calor. Y es un ambiente propicio para animales grandes, ¿sí? Y obviamente algunos con sangre fría, que el calor les permite estar muy activos. ¿Y bueno, por ahí alguna pregunta hasta ahí, no? Bueno, sigamos. Tienes que prender el micrófono, Ivonne. Hola, profe. Ay, discúlpame, estaba hablando con el micrófono apagado. Sonia nos pregunta por qué se habla de flora y fauna. Cuando yo hablo de flora, estoy haciendo referencia a los vegetales, a todo el reino vegetal. Y cuando se habla de fauna, estoy haciendo referencia a los animales, a todos los seres vivos. ¿Sí? A eso se hace referencia. Y porque son elementos característicos, o sea, cuando hablo de flora y fauna, estoy haciendo referencia a ese gran componente que se denomina componente biótico. Por eso. Y Eduardo nos pregunta, ¿se podría decir que ir a un lugar cercano, por ejemplo, la montaña de Monserrate por primera vez, sería como ir de turista? Lo que pasa es que ahí tendríamos que mirar las definiciones que existen de turismo, ¿no? Sí, o sea, hay unas especificidades que te establecen qué es turismo. O sea, para poder hacer turismo, ir a un lugar donde tiene que tener un mínimo de días. Bueno, hay una cantidad de definiciones que se establecen a partir de la tipificación o la definición de turista. Si yo vivo en Bogotá y voy a Monserrate, no estoy haciendo turismo porque estoy en el lugar donde yo vivo, ¿sí? Entonces yo pensaría de que no, si se va por primera vez, no. Si vivo en la misma región, no. Pero si yo, por ejemplo, no vivo, vengo de Cali, vengo de Cartagena y vengo a Bogotá, a Monserrate, ahí sí es turismo, porque no estoy dentro del lugar donde vivo. Gracias, profe. Hasta el momento no tenemos ninguna pregunta más. Ok. En esta presentación aquí les puse 4 imágenes de ecosistemas que están dispersos en todo el mundo sin importar la latitud. O sea, son como parches, ¿sí? Ya ustedes se dan cuenta de que no hay un desierto, o mejor dicho, amplísimo, sino que son parches que se dan en medio de los otros ecosistemas, de las tundras, taigas, bosques tropicales y bosques templados. Entonces vamos a encontrar 4 principalmente, bueno, además de otros, pero estos para mí porque son fundamentales en el turismo. Por ejemplo, los desiertos. Cuando yo hablo de desiertos, tense en cuenta de que hay desiertos fríos, ¿sí? Una tundra puede ser un desierto frío, ¿sí? Cuando no hay un desarrollo de vida, ¿sí? Pues se llama desierto, ¿sí? Este lugar está desierto, o sea, no hay nadie, ¿sí? En teoría. Pero en los desiertos también hay desarrollo de fauna y de flora.
Mínima, pero la hay. Pero eso depende del tipo de desierto, porque hay desiertos fríos, hay desiertos áridos, hay desiertos muy áridos, ¿sí? En los desiertos fríos yo puedo encontrar algunas especies de individuos que están ahí, ¿sí? O que están de paso. En los desiertos áridos también. En los desiertos muy áridos ya la cosa cambia, entonces ahí ya no vamos a encontrar así como vida fácilmente, entonces por eso tiene la definición de desiertos, ¿ya? Y encontramos tres que siempre confundimos, que decimos que a veces son parecidos, son muy iguales, ¿sí? Y entonces hablamos de las sabanas, las llanuras y las praderas. Cuando se habla de sabanas, llanuras y praderas, pues siempre hablamos de, cuando una sabana, hablamos de la África, nos imaginamos los leones, las hienas, todo eso. Esa es una sabana, tiene unas características especiales, ¿no? Por lo general las sabanas están ubicadas en zonas entre templadas y tropicales. Las llanuras y las praderas, miren, son ecosistemas parecidos, pero hay una diferencia. En las llanuras podemos encontrar nosotros accidentes geográficos, montañas, no muy pronunciadas, pero sí pequeñas, pero las podemos encontrar. Y estas llanuras son donde se han utilizado, por ejemplo, en la parte de Colombia y Venezuela para la producción de ganado. Y las praderas, ¿sí? Son las que encontramos nosotros más hacia el sur de América, ¿sí? Y están más en zonas templadas. Y, por ejemplo, también las conocemos como las pampas argentinas o en Uruguay y Paraguay, que es donde se produce la mejor carne del mundo. Es por eso, tienen unas condiciones ideales, además de que se puede sembrar, cultivar. ¿Ok? La pregunta de la sabana de Bogotá. La sabana de Bogotá es un término que se utiliza para un ecosistema de valle interandino, ¿sí? Que por condiciones climáticas lo hemos determinado, establecido como una sabana, la sabana de Bogotá. ¿Ok? Que obviamente es completamente diferente a las sabanas africanas por su ubicación en altitud. Bogotá está a 2.600. Las sabanas africanas están más o menos a los 800 metros sobre el nivel del mar. Entonces, miren la diferencia. ¿Ok? Bien. Aquí, lo que yo les quiero mostrar es cómo se comporta esa flora, la que me preguntaban ahorita, de acuerdo a la latitud y la altitud. Miren que vamos a encontrar lo mismo, miren. Cerca del Ecuador, bosques tropicales, ¿sí? Altitudes bajas, bosque tropical, ¿sí? A medida que nos alejamos del Ecuador, vamos a ver que las plantas van a ser la flora va a ser más pequeña, o los vegetales, los árboles van a ser más pequeños, hasta llegar al ecosistema polar. Si yo miro esto en un sistema montañoso, va a pasar igual, mire. A medida que nosotros vamos avanzando, vamos subiendo, por ejemplo, el Nevado del Ruiz, o el Nevado Santa Isabel, que en estos días, el Nevado del Huila, que en estos días se está viendo muy bonito desde acá de Bogotá. Entonces vamos a ver que a medida que nosotros vayamos subiendo, la vegetación se va cambiando, se va volviendo más chiquita. Y ustedes se dan cuenta de que en altitud y en latitud, mire que van a ser ecosistemas o van a ser zonas muy parecidas. ¿Ok? Bien. ¿Por qué esta presentación? Porque entonces vamos a hablar de los ecosistemas colombianos, porque uy, ya es mucho por allá. Acerquémonos a Colombia y Cundinamarca. En Colombia y Cundinamarca nosotros tenemos ecosistemas de llanuras, ecosistemas de llanuras, tenemos la selva húmeda tropical, pero lo que más nos caracteriza en Colombia son los ecosistemas de montaña. ¿Por qué? Porque nuestro país está atravesado por los Andes, ¿sí? Sistema cordillerano, ¿sí? Joven, ¿sí? Por eso sísmicamente Colombia tiene muchos efectos, porque es un ecosistema, el sistema montañoso andino es joven, significa que todo el tiempo está creciendo, se está moviendo, entonces por eso en Colombia tiembla todos los días, lo que pasa es que no sentimos. Entonces, de acuerdo a eso, los ecosistemas de montaña se van a encontrar aquí, mire, se van a dividir en selva tropical, ¿sí? Selva tropical baja, ¿sí? Pero también vamos a encontrar un ecosistema muy interesante en el cual está Bogotá, que es el bosque andino, ¿sí? Y si nos vamos para Choachí, ¿sí? Y si nos vamos para Sumapaz o Chingaza, entonces vamos a llegar a un ecosistema que se conoce como páramo, ¿sí? Esos son los ecosistemas fundamentales en un ecosistema montañoso. O sea, el sistema montañoso, ¿sí? Da unas características que permiten que se formen diferentes tipos de ecosistemas, ¿sí? Obviamente, un páramo es un ecosistema tropical, porque está en el trópico, ¿sí? Pero es específico y diferente a la selva húmeda, ¿sí? Porque la selva húmeda está más a los 0 hasta los 1000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces estamos hablando de todo el Chocó.
El Chocó es está ubicado en un ecosistema de selva húmeda tropical, lo mismo que el Amazonas, selva húmeda tropical. Pero a medida que nosotros, por ejemplo, si vamos a viajar hagamos un viaje de los llanos. Si nosotros vamos a los llanos orientales, estamos en un ecosistema de planicie, ¿sí? Si nosotros bajamos más hacia allá, vamos a encontrar la selva húmeda tropical. Y si nos venimos para Bogotá, empezamos a subir, a subir, a subir, y empezamos a encontrar el bosque andino hasta que lleguemos a Bogotá. A los 2600 vamos a encontrar, bueno, es que el bosque andino se divide en tres, ¿no? El bosque andino se divide en subandino, andino y alto andino. Y el páramo se divide en subpáramo, páramo y superpáramo. Entonces, a medida que nosotros vayamos subiendo, van cambiando las condiciones. Bogotá, en este momento aquí, todos, bueno, los que estamos aquí en Bogotá, los que están en la costa, pues están en un bosque seco tropical, ¿sí? Que es característico, por ejemplo, en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y los que están en otras regiones de Colombia, pues sería chévere, de acuerdo a qué lugar estás, decir, eso es ecosistema tal, dependiendo de la altura. Entonces, si por ejemplo, estoy en Cali, ¿ve? Entonces vamos a hablar que estamos en un ecosistema subandino, porque está en menos de los 2000 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Después de los 2000 metros hablamos de un ecosistema andino. Después de los 3000 metros hablamos de un ecosistema alto andino, pero por ahí a los 3400, 3500 ya nos olvidamos del ecosistema andino y nos vamos para el páramo. Ecosistema fundamental para el desarrollo, por ejemplo, de las ciudades, porque son los que nos dan el agua que todos consumimos. Pero bueno, esto así no es como tan chévere. Vamos a poner imágenes. Miren, entonces, esta es la imagen aquí puse el manglar porque ese es el primer ecosistema que se encuentra entre lo acuático y lo terrestre. Entonces, el manglar, ¿sí? Es un ecosistema que está a los 0 metros y que es importantísimo para la vida marina. Digamos que esta es la guardería de muchas especies de peces. Entonces, aquí puse este es un cangrejo violinista. Esa se llama así violinista porque mire que él tiene una tenaza pequeña, un brazo, una estructura. Este es un crustáceo y obviamente tiene más desarrollada una de sus extremidades. Por eso se le denomina el cangrejo violinista, característico del manglar. Y acá está una imagen de la selva húmeda tropical, ¿sí? Este es un árbol que tiene una raíz tabloide. ¿Qué significa? Tabloide, que está dividida en cuatro, se divide en cuatro para poder soportar el gran tamaño que puede tener este árbol, ¿sí? Digamos que de aquí sacaron la idea de hacer los comedores que tienen una pata central, se divide en cuatro, es por eso, para soportar el peso. Un animal típico de la selva húmeda tropical, por ejemplo, el Amazonas y el Chocó, es el mico aullador. No sé si algunos han tenido la posibilidad de escucharlo, se le llama mico aullador porque hace una bulla al atardecer y al amanecer. Siempre anda en manada. Es una bulla fuertísima. Eso es como un ruido que uno a veces, si uno no lo conoce, si uno no está adaptado, hasta se puede asustar porque es una bulla. Y como nunca andan solos, sino en manada, imagínense la bulla. Es como todo gritando al mismo tiempo. Pero un ruido que después de que uno ya lo conoce, hasta le parece bonito. Y encontramos el bosque andino, ¿sí? Con un animal que lo representa, es el oso andino. Dime. Profe, tenemos dos preguntas. Santiago Benavides nos pregunta, ¿cuál es la llanura más grande? ¿Qué? ¿Cuál es la llanura qué? Más grande de Colombia. Pues las llanuras como tal son las que están ubicadas en la zona de los llanos orientales. Porque los demás, por ejemplo, es la zona de los llanos orientales, porque si nos vamos hacia el lado amazónico, ¿sí? Estamos haciendo parte del trapecio amazónico, o sea, de la selva húmeda tropical. Están ubicadas en los llanos. Las demás llanuras que podemos encontrar en Colombia son valles interandinos, que no alcanzan la dimensión de lo que son los llanos orientales. O sea, los llanos orientales. La respuesta es llanos orientales. ¿No hay más? Profe, otra pregunta. ¿Por qué los osos tienen piel negra? ¿Es para conservar el calor? No, es que eso es un proceso de adaptación que tienen los animales de acuerdo al lugar donde habitan. Eso me hace recordar y contarles que, por ejemplo, los osos polares son blancos, pero su piel es negra. ¿Cómo la ven? Entonces, eso es un proceso de adaptación que se dan para poder adaptarse al lugar donde viven. Vamos a encontrar osos de diferentes colores, el oso pardo, el oso gris, ¿sí? El oso gris, el oso pardo, que son de acuerdo al lugar donde ellos viven, ellos donde se desarrollan se adaptan a sus colores. Por lo general, lo que le da el calor a los animales es la capa de grasa que forma su piel, ¿sí?
Entonces, ellos, la capa de grasa es lo que los protege del frío, además del pelaje, claro que sí, pero el pelaje hace referencia más al mimetismo que puede obtener el animal en el lugar donde se desarrolla. Perfecto. Acá tenemos algunos comentarios de los estudiantes que están acompañándonos. Andrea nos dice, me gustó mucho la forma en que nos explica los ciclos climáticos, aprendí cosas nuevas. Tenemos por aquí también, Daniela nos dice, me gustó la parte de la explicación de los 4 personajes en la línea del tiempo. El último personaje que se presentaba en esta línea del tiempo me pareció fundamental, ya que describía y definía qué es la ecología y le daba importancia para extender todo lo que pasa en el entorno. Ok, gracias. El último ecosistema que ustedes van a ver ahí, terrestre, colombiano, es el más importante. No todos son importantes, sino que nosotros dentro de la ecología lo hablamos como un ecosistema estratégico. Sí, todos son fundamentales. De hecho, los problemas ambientales del mundo y de Colombia se deben en muchos casos a la pérdida de estos ecosistemas. El bosque andino ha sido desaparecido, ha sido talado para procesos agrícolas y ganaderos y mineros. Pero bueno, eso hace parte de la economía del país. Pero el ecosistema del páramo es fundamental, son ecosistemas estratégicos. Aquí tenemos 2 muy importantes que los invito a que conozcan cerquita, fácil de ir, Sumapaz y Chingaza. ¿Sí? El parque de Sumapaz es el más grande del mundo. ¿Sí? Conecta varios departamentos. ¿Sí? Por eso tiene es estratégico, es fundamental. Es un ecosistema que está muy, muy afectado, tiene mucha presión por parte. Hola. Vale, bueno, el profe se le ha movido un poco su señal, estaba poniendo muchísima atención y me llamaba mucho la atención, no sé si ustedes han escuchado del desierto de la Tatacoa. En el desierto de la Tatacoa ocurre algo y es que lo llamamos desierto, pero el desierto realmente no, digamos que no es un desierto, sino que fue un bosque seco tropical, que hace muchísimos años tenía flores y ríos, pero que con el pasar del tiempo, entonces se ha ido convirtiendo en lo que conocemos ahora, que son como las formaciones rocosas que conocemos en el desierto de la Tatacoa, que está ubicado en el Huila. No sé si tenemos alguna pregunta más. Viviana nos acompaña también del área andina, a quien realmente también les agradecemos porque también vamos a tener algunos invitados del área andina, Colegio Mayor, profesores de CAT. Les damos un gran saludo. La profesora Viviana Nariño que nos acompaña hoy desde el área andina. Todos los estudiantes que están acá. Mientras llega el profesor, voy a aprovechar para volverles a recordar que desde la otra semana tenemos la Semana Virtual del Turismo, en donde del 2 al 5 de agosto vamos a tener grandes invitados de la academia, internacionales, nacionales, quienes van a estar acompañándonos en esta semana. Para más información, para que conozcan toda la programación, entonces vamos a poder conectarnos y revisar desde la página de nuestro Instituto Distrital de Turismo, ¿vale? ¿Alguna pregunta más? No sé si tengamos aquí en el chat, estoy revisando. No. Vale. Chicos, de hoy en 8 vamos a tener nuestra próxima cátedra, nuestra tercer cátedra. 5 de agosto vamos a tener nuestra cátedra de turismo rural. Nos van a acompañar dos importantes personas que trabajan en el IET, unas conocedoras del tema. Ángela Pantoja y Adriana Mayo. No van a perderse esta cátedra súper importante. Voy a aprovechar el espacio también para pedirles que se conecten no solo a las cátedras, sino a nuestros CAT con los que venimos trabajando, que realicen sus actividades y las guías que tenemos y hemos diseñado para ustedes. Estas guías han sido diseñadas con mucho apoyo de la Universidad Pedagógica de Colombia y también con nuestros exponentes. Entonces, realmente van a encontrar no solo la guía, sino algunos otros artículos, videos, lecturas, donde van a poder profundizar, porque sabemos que una cátedra de 2 horas, nuestros exponentes nos cuentan la mayoría de cosas,
Es un espacio súper importante, pero debemos profundizar para conocer más sobre todas estas temáticas con las que estamos revisando para ustedes. También aprovecho a mandarle un saludo a nuestros guardianes del turismo y patrimonio, a la Policía Nacional, quienes nos abren el espacio para que estudiantes de los diferentes CAT nos acompañen realizando sus prácticas en este programa tan importante. Recuerden, chicos, que realizarán las actividades que ya empezaron. Dimos inicio a este programa, entonces, el pasado 15 de julio, cuando empezamos nuestras cátedras Preparando mi Futuro, pero de aquí hasta el 11 de noviembre, entonces, realizaremos todas nuestras actividades. Es un espacio generado realmente por la Policía Nacional y en articulación con el IDT, entonces, para que aprovechen mucho este espacio. Bueno, nos dice por acá, Yoleidis, me gusta la forma en que explican los temas, gracias por su dedicación en explicarnos. Realmente, Yoleidis, es que esto es para ustedes, las cátedras Preparando mi Futuro son para ustedes, pensadas en ustedes, y bueno, nada, esperamos que ustedes aprovechen al máximo todo esto que hacemos para los chicos estudiantes CAT de los diferentes colegios. También este año hemos tenido una gran acogida. Tenemos colegios que nos ven desde Barú, desde Cartagena, La Milagrosa, Santa Ana. Entonces, bienvenidos a todos los colegios, estudiantes, prestadores de servicios, guías, todos los grupos poblacionales que nos acompañan este año en las cátedras Preparando mi Futuro. Jason nos dice, muchas gracias, me gustó mucho la cátedra de hoy, ya que aprendí que debemos ser empáticos y respetuosos con el medio ambiente y hallar estrategias de cuidado. Claro que sí. Jason, digamos que la cátedra no solamente buscamos aprender, sino concienciar y que realmente apliquemos lo que aprendemos en el día a día. Porque aunque nosotros, digamos, podemos ver que no estamos rodeados de muchos animalitos, estamos en un ecosistema, todo es un ecosistema, como nos decía el profe Julián, todo es un ecosistema en el que realmente tenemos que cuidar, preservar, y como nos decía Ángela Pantoja en la sesión pasada, tener un tema y un cuidado para tener una sostenibilidad y cuidar para que las próximas generaciones puedan disfrutar de toda esta maravillosa ecosistemas, ecología, todo el tema de flora, fauna que tenemos. Como veíamos con el profe, somos realmente muy, ¿cómo decirlo? Somos privilegiados por la ubicación en la que tenemos, contamos con diferentes bosques ecotropical, bueno, no estamos cerca al polo, pero estamos con muchos climas con los que estamos cerca, mucha flora, mucha fauna, aquí muy cerquita, entonces tenemos flora y fauna en nuestro oriente de la ciudad, entonces tenemos realmente muchas clases de animales, aquí en nuestra ruralidad, Usme, Sumapaz. Entonces, esa es la enseñanza, a cuidar, chicos, porque digamos que la tierra sin nosotros es mucho, pero nosotros sin la tierra no somos nada. Son las 7:23. Yo creo que ya daremos finalización a la sesión de hoy. Ustedes saben que con el tema de la virtualidad a veces se nos puede caer la señal y es normal, todos conectados, entonces, bueno, suele pasar y son accidentes que nos pueden ocurrir. Les agradecemos, le agradecemos al profesor Julián, de verdad, ese conocimiento que nos comparte. Ya saben, a poder revisar estas guías, poder revisar este material que está subido en nuestra plataforma Moodle para que podamos dar un poco más de conocimiento a esta cátedra de ecología y todas las que vienen. Entonces, los esperamos el próximo jueves, 5 de agosto, a las 6 de la tarde con nuestra cátedra de turismo rural. Feliz tarde y muchísimas gracias para todos. Hasta luego.